En el momento en que mi esposo se inclinó y me susurró, intenta no avergonzarse esta noche, debí haberlo mandado al diablo. En lugar de eso, sonreí. Ese fue mi primer error. Estábamos sentados en su Mercedes negro, afuera de una propiedad privada en las lomas de Chapultepec, esperando un botones que parecía tan joven que necesitaría permiso para afeitarse. La lluvia golpeaba suavemente contra el parabrisas. Mi rodilla derecha me dolía por el viaje desde la base de Toluca, y el clima húmedo no ayudaba en nada. Federico se acomodó la corbata en el espejo por tercera vez. ¿Estás bien?, preguntó, pero no con ese tono de quien de verdad le importa. ¿En qué sentido?, respondí. Es que pareces. Miró de reojo la rodillera que se asomaba bajo el dobladillo de mi vestido azul marino. Tengo 43 años, kilometraje del ejército y el cartílago deshecho, le dije. Estar tensa es mi configuración de fábrica ahora. Suspiró por la nariz. Diana, lo de esta noche es importante. Miré hacia la mansión que brillaba con un tono dorado contra el cielo oscuro. Grandes columnas blancas. Demasiadas ventanas. Uno de esos lugares donde cada habitación probablemente olía a velas caras y dinero viejo. Estoy segura de que te importa más a ti que a mí. Eso no es justo. Me giré lentamente hacia él. Me dijiste que no te avergonzara antes de que saliéramos del auto. Federico se frotó la frente como si yo ya lo estuviera agotando. Esta es gente importante. Ahí está otra vez. ¿Qué? ¿Gente importante? Me encogí de hombros ligeramente. Siempre es interesante saber quiénes son los que cuentan. Me miró por un segundo, luego sacudió la cabeza. ¿Sabes a lo que me refiero? No, dije en voz baja. Sé exactamente a lo que te refieres. El botones finalmente abrió mi puerta. El aire frío me golpeó la cara. Mi rodilla protestó en el segundo en que me puse de pie. Federico bajó la voz de inmediato. Por favor, no menciones tus cirugías esta noche. Lo miré parpadeando. Mis cirugías. La gente no quiere una conversación de cena de prim. Estuve a punto de reírme. En lugar de eso, tomé mi bastón del asiento trasero. Eso lo avergonzó más que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Por dentro, la casa se ve exactamente como los contratistas ricos de defensa creen que debe vivir la gente rica. Pisos de mármol, pinturas al óleo, candelabros de cristal del tamaño de barcos de pesca. Un cuarteto de cuerdas tocando cerca de las escaleras, mientras los meseros flotaban llevando pequeños bocadillos de jaiba en bandejas de plata. Todo el mundo hablaba demasiado alto. Ese tipo de tono ruidoso y falso que usa la gente cuando intenta sonar exitoso. Federico se transformó casi de inmediato. Sus hombros se enderezaron, su risa se hizo más profunda. Empezó a estrechar manos antes de que hubiéramos entrado por completo al salón. Diputado coronel, qué gusto verlo, hermano. Lo vi convertirse en alguien más en tiempo real. O tal vez este era quien realmente era ahora. Una mujer rubia con un vestido plateado cruzó el salón y tocó el brazo de Federico como si ya lo hubiera hecho antes. Aquí estás, dijo. Pensé que nos habías abandonado. Federico sonrió más ampliamente de lo que lo había hecho en toda la semana. Marisa Vega, su socia comercial. Ese era el título oficial. Marisa parecía tener unos 34 años. Cabello perfecto, dientes perfectos. Una de esas mujeres que nunca parecían tener frío, sin importar qué tan escotado fuera su vestido. Entonces me notó. Oh, dijo, debe ser Diana, depende de quién pregunte. Se rió cortésmente, aunque me di cuenta de que no estaba segura de si estaba bromeando. Federico intervino rápidamente. Mi esposa tiene un sentido del humor muy seco. He oído hablar mucho de ti, dijo Marisa. Eso nos hace uno a uno, respondí. Los dedos de Federico se apretaron contra mi codo. No lo suficientemente fuerte como para dejar marcas, solo lo suficiente para recordarme que me estaba controlando. Marisa ladeó la cabeza. ¿Y qué haces ahora, Diana? Antes de que pudiera responder, Federico se metió. Se mantiene ocupada en la casa. Lo miré. ¿En la casa? ¿Sabes a lo que me refiero? No, dije, al parecer no. Marisa de repente se mostró fascinada por su copa de champaña. Federico forzó una risa. Diana solía trabajar en inteligencia militar. Análisis de datos, corregí. Técnicamente cierto. También técnicamente no era toda la historia. Federico sonrió con tensión. Es muy modesta.
No dije, me están editando. Eso cayó con más fuerza de la que esperaba. Por un segundo, nadie habló. Luego, Marisa le dio a Federico una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. No era de culpa, sino de complicidad. Sabía exactamente cómo me trataba. Un mesero pasó con vasos de Bourbon. Agarré uno. Mi rodilla estaba ardiendo ahora. Ya había estado demasiado tiempo de pie. Federico se inclinó más cerca sin perder la sonrisa. Lo estás haciendo de nuevo. Poner las cosas incómodas. Le di un sorbo. Invitaste a tu esposa a una sala llena de extraños y la presentaste como si fuera un guisado de apoyo emocional. Santo Dios, Diana. Marisa de repente vio a alguien al otro lado del salón. Oh, miren, el general Holguín está aquí. Todo en Federico cambió. Su postura, su expresión, incluso su respiración. El general Tomás Holguín era uno de esos hombres cuya reputación entraba a las habitaciones antes que él. General retirado de 4 estrellas, analista militar de televisión, miembro del Consejo de Administración de la mitad de las empresas de defensa de la región. Federico se había pasado 2 semanas hablando de esta escena, como si fuera la maldita invasión a Normandía. Ese es él, murmuró. Supuse que las estrellas lo delataban. Por favor, susurró Federico, solo no digas nada raro. Lo miré fijamente. Federico, una vez di un informe militar mientras caían proyectiles de mortero afuera del edificio. Creo que puedo sobrevivir a una pechuga de pollo con jubilados ricos. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahí estaba otra vez. Esa frase que usa la gente cuando no quiere decir la parte fea en voz alta. El general Holguín entró al salón rodeado de 3 hombres de traje. Las conversaciones se desviaron hacia él como flores buscando la luz del sol. Federico inmediatamente dio un paso al frente. General Holguín, señor. Holguín pasó de largo. Ni siquiera disminuyó el paso. Al principio pensé que tal vez no lo había escuchado. Luego, Holguín se detuvo directamente frente a mí. Sus ojos se agrandaron. No fue una sorpresa cortés. Fue reconocimiento real. Vaya, dijo en voz baja, no me lo creo. El Selson pareció quedarse en silencio de repente. Dejé mi vaso de Bourbon con cuidado. Buenas noches, general. Federico nos miró a ambos, ya confundido. Entonces Holguín sonrió, no con la sonrisa pública y pulida de la televisión. Esta parecía más vieja, más pesada. Valkyria. No había escuchado ese nombre en años. No dicho en voz alta. Algo tenso se movió en mi pecho. Ha pasado un tiempo, dije. Demasiado tiempo. Federico soltó una risa nerviosa. ¿Ustedes dos se conocen? El general Holguín ni siquiera lo miró. En lugar de eso, estiró la mano y tomó la mía con firmeza entre las suyas. Señora Valkyria, dijo lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan en las mesas cercanas. Todos hemos estado esperando conocerla. Sentí que cada ojo en el salón se volvía hacia mí. El rostro de Federico perdió el color tan rápido que honestamente me asustó. General, dije en voz baja. Me está sobrevalorando. No, respondió Holguín, ni de cerca. Luego finalmente miró hacia Federico. Su esposa sirvió a este país en condiciones que la mayoría de la gente en esta sala no sobreviviría ni 10 minutos. Federico tragó saliva. Ella nunca me dijo eso. Lo miré directamente. Nunca preguntaste. Silencio. En algún lugar, detrás de nosotros, una copa de vino chocó contra otras, un sonido diminuto. Pero en ese momento se sintió tan fuerte como un disparo. Federico me miró como si de repente estuviera parado al lado de una extraña. Y por primera vez en años, creo que se dio cuenta de que realmente lo estaba. Pasé los siguientes 10 minutos escondida en un baño de mármol que probablemente costó más que en mi primera casa. Suena dramático, pero honestamente, solo necesitaba un lugar tranquilo. El salón de abajo era todo ruido de cubiertos, risas falsas y gente hablando una encima de otra sobre contratos, membresías de golf y oportunidades de inversión patrióticas. Mi rodilla se había entumecido por estar tanto tiempo de pie, y cada paso se sentía como si alguien estuviera moliendo vidrio roto debajo de mi rótula. Cerré la puerta del baño con llave y me apoyé en el lavabo. Por un segundo solo respiré. El espejo sobre la barra era enorme, luces de tocador brillantes, sin piedad alguna. Me veía cansada, no un cansancio tierno, no el tipo de cansancio de necesita un fin de semana de spa.
Me veía como una mujer que había pasado años sobreviviendo a cosas que nadie a su alrededor podía ver. El vestido me apretaba más en la cintura que hace 6 meses. Los esteroides después de mi segunda cirugía no me habían ayudado en nada con eso. Mi hombro derecho todavía estaba un poco más bajo por una vieja lesión en el extranjero, y la cicatriz cerca de mi clavícula había pasado de un rojo furioso a un blanco pálido, pero seguía ahí sin pies donde mirar. Federico ya nunca miraba. Toqué el borde del lavabo y me miré fijamente. A la gente le encanta decir cosas como, todavía eres joven. 43 no es viejo, lo sé. Pero el dolor te envejece de otra manera. Al dolor no le importa lo que diga tu identificación. Moví mi hombro con cuidado y murmuré, endurécete, Diana. Luego me reí entre dientes. Hablar sola en los baños de la gente rica realmente se siente como el comienzo de una crisis nerviosa. Me eché agua fría en las muñecas y abrí la puerta. Una mujer mayor estaba afuera esperando pacientemente con una copa de champaña en una mano y un pequeño bolso negro bajo el brazo. Bueno, dijo, o estabas llorando o te estabas escondiendo. Un poco de ambas, respeto la honestidad. Sonrió cálidamente. Tal vez de unos 60 y tantos años, ojos azules afilados, zapatos caros pero sensatos. El tipo de mujer que parecía haber sobrevivido al menos a 3 navidades terribles y haber ganado cada discusión posterior. Soy Lorena Pineda, dijo, viuda del cuerpo de Marines, retirada por partida doble de tener paciencia con los hombres. Diana Medina. Sus cejas se levantaron de inmediato. Medina ladeó un poco la cabeza. ¿La Medina del contratista de defensa? Desafortunadamente. Eso la hizo reír. Oh, cariño, realmente eres divertida. Solía ser más divertida antes de que los cirujanos ortopédicos empezaran a cobrarme renta. Lorena miró hacia abajo mientras yo me acomodaba la rodillera bajo el vestido. ¿Te molesta esa rodilla? Solo durante los cambios de clima, al caminar, en las escaleras, al sentarme, al existir. Ah, asintió con complicidad. Básicamente en todas las actividades premium. Exactamente. Se inclinó más cerca. Mi esposo Eduardo solía decir que envejecer era la forma en que Dios se aseguraba de que nadie se volviera demasiado presumido. Pues Dios está haciendo un trabajo fenomenal conmigo. Lorena soltó una carcajada ahogada en su champaña. Por primera vez en toda la noche, me relajé un poco. Caminamos lentamente hacia un pasillo más tranquilo cerca de la biblioteca. ¿Fuiste del ejército? Preguntó. Lo fui. Uno no deja de ser del ejército. Yo definitivamente lo hice, dije. El ejército me envió una carta muy oficial confirmándolo. Sonrió de nuevo. Sabes a lo que me refiero. Esa frase otra vez. Es curioso lo diferente que sonaba viniendo de alguien amable. Trabajé cerca de operaciones especiales, dije con cuidado. Lorena dejó de caminar. Oh, esa pequeña palabra tenía peso. La gente que conoce la cultura militar entiende el silencio que rodea a ciertos trabajos. No tienes que decirme nada, dijo suavemente. No lo haré, inteligente. Nos quedamos en silencio un momento, mientras las risas flotaban por el pasillo desde el salón de baile. Entonces Lorena dijo algo, que se quedó conmigo mucho tiempo después de esa noche. A los hombres como tu esposo les gusta pararse al lado del sacrificio. Dijo, los hace sentir más altos. Crucé los brazos ligeramente. ¿Es este novio? Cariño, lo vi presentarte como si fueras un mueble decorativo. Solté una carcajada antes de poder contenerme. Caray, lo siento. No, dije, tienes razón. Lorena le dio un sorbo a su champaña. Mi segundo esposo solía usar las historias de servicio de mi primer esposo como si fueran sus propias medallas. Algunos hombres coleccionan personas honorables porque ganarse el honor por sí mismos les parece agotador. Eso dolió más de lo que ella probablemente imaginaba, porque Federico no siempre había sido así. Esa era la peor parte. La gente escucha historias como la mía y piensa que las mujeres se quedan porque son débiles, ciegas o están desesperadas. A veces te quedas porque recuerdas una versión diferente de alguien, una que vale la pena extrañar. Después de mi primera cirugía en el Hospital Central Militar, Federico durmió en una incómoda silla de hospital durante 3 noches seguidas, porque yo no podía levantarme de la cama sin ayuda. Todavía recordaba haberme despertado a las 2 de la mañana, sintiéndome fatal por los analgésicos. ¿Estás bien? Había susurrado de inmediato. Creo que me estoy muriendo.
no te estás muriendo. ¿Cómo lo sabes? Porque la gente que se está muriendo no se queja con tanto profesionalismo. Me había reído tanto que me dolieron los puntos. Luego me tomó la mano hasta que me volví a dormir. Ese hombre existió al menos una vez, y eso era lo que hacía que todo lo demás fuera tan confuso. Lorena me tocó suavemente el brazo. Te me fuiste por un momento. Lo siento, un mal recuerdo. Uno bueno, admití. Esos suelen ser peores. Antes de que pudiera responder, unas voces flotaron desde la biblioteca cercana. Voces masculinas. Una pertenecía a Federico, la otra no me era familiar. Lorena vio mi expresión de inmediato. Puedo desaparecer si quieres. No, dije en voz baja. Escuchemos. La puerta de la biblioteca no estaba completamente cerrada. Federico sonaba tenso. Todo lo que digo es que Diana no ha sido exactamente ella misma desde hace un tiempo. Un hombre respondió con calma. ¿Qué significa eso? Quiero decir, a veces tiene dificultades. Problemas de memoria, cosas de medicamentos. Me quedé completamente inmóvil. Lorena bajó lentamente su copa de champaña. El hombre habló de nuevo. Se refiere a los analgésicos, entre otras cosas. Sentí que el calor me subía lentamente por el cuello. La voz se mantuvo tranquila. Señor Medina, eso es algo muy serio de insinuar sobre su esposa. Federico dio un suspiro de frustración. Solo trato de ser transparente. Se confunde. Interpreta mal las situaciones. Se me revolvió el estómago, no porque estuviera sorprendida, sino porque de repente varios pequeños momentos extraños del último año cobraron sentido de golpe. La forma en que Federico a veces corregía cosas que yo recordaba claramente. La forma en que bromeaba frente a la gente sobre que yo olvidaba detalles. La forma en que una vez se rió y dijo: Cuidado, el cerebro militar de Diana todavía se confunde por todos esos medicamentos. Santo Dios. Había estado construyendo una narrativa. Lentamente, con cuidado, el extraño habló de nuevo. ¿Y cree que ella malinterpretaría sus registros comerciales? Registros comerciales. Ahí estaba. Entró por la puerta antes de poder pensarlo 2 veces. Federico se congeló a mitad de la frase. El otro hombre se giró hacia mí. 50 y tantos años, corte de pelo militar, traje oscuro, definitivamente federal. Federico se recuperó primero. Diana, no, dije con calma. Por favor, continúen. Al parecer, estoy confundida y esto suena importante. El hombre me tendió la mano. Arnoldo Beltrán, de la oficina del Inspector General del Pentágono. Diana Medina. Sé quién es usted. El rostro de Federico se tensó. Diana, esta conversación es privada. Qué gracioso, dije. Al parecer mi salud mental no lo es. Beltrán nos observó a ambos con atención. Federico forzó una sonrisa. Estás entendiendo mal. ¿Así? ¿Sabes que tus medicamentos a veces afectan? Mis medicamentos afectan mi estómago, interrumpí, no mi capacidad para reconocer la traición. Lorena murmuró por lo bajo. Carajo. Federico la ignoró. Diana, ¿podemos no hacer esto aquí? Lo miré directamente. Le dijiste a un investigador federal que soy mentalmente inestable. Estaba tratando de protegernos. ¿De qué? ¿De la verdad? Beltrán se aclaró la garganta suavemente. Señora Medina, dijo con cuidado, ¿estaría dispuesta a hablar conmigo en privado en algún momento de esta semana? Federico respondió de inmediato. Eso no será necesario. Yo nunca aparté la mirada de mi esposo. El martes me queda bien. Por primera vez en toda la noche, Federico pareció tener miedo de verdad. 3 días después, los agentes federales se presentaron en mi casa a las 6 y 3 de la mañana, mientras yo estaba en la cocina usando una sola pantufla y una vieja sudadera del ejército, con una mancha de café cerca del cuello. Así es como ocurren los grandes acontecimientos de la vida, por cierto. No con música dramática, por lo general con mal café y articulaciones inflamadas. Estaba tratando de encontrar mi segunda pantufla debajo del sillón cuando alguien llamó a la puerta con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas delanteras. No era el toque cortés de un vecino, el toque de personas con papeleo. Abrí la puerta esperando tal vez a la policía. En su lugar, vi a 6 agentes federales parados en mi porche junto a 2 camionetas negras. Y justo en medio de ellos estaba el coronel Miguel Reyes. Por un segundo, mi cerebro realmente no pudo ubicarlo. Luego vi la cicatriz cerca de su ceja izquierda.
Kandahar. Oh, Dios mío, dije en voz baja. Reyes me dio una sonrisa cansada. Buenos días, Diana, te ves más vieja, te volviste más duro, el dolor hace eso. Sus ojos bajaron brevemente a mi rodillera. ¿Todavía te molesta? Solo durante el clima, las escaleras, el estrés y la democracia. Eso le sacó el más mínimo amago de risa. Luego su expresión se volvió seria de nuevo. Desearía que esto fuera una visita social. Miré más allá de él a los agentes. Sí, dije. Me lo imaginaba. Sostuvo una carpeta. Tenemos una orden federal de cateo en relación con soluciones estratégicas Halcón. El nombre me golpeó el estómago como agua fría. Me hice a un lado sin discutir. Pasen. La casa de repente se sintió más pequeña con tanta gente adentro. Cocina suburbana barata. Un jaleco medio muerto cerca del fregadero. Facturas apiladas junto al microondas. Una sartén remojándose desde la noche anterior porque me dolía demasiado la rodilla para quedarme allí frotando después de la cena. La vida real, no la versión pulida que a Federico le gustaba mostrar a la gente. Los agentes se distribuyeron por la planta baja con silencio y profesionalismo. Uno se dirigió a la oficina de Federico. Otro fotografió documentos cerca del escritorio. Reyes se quedó cerca de mí mientras yo servía café con manos temblorosas. ¿Quieres un poco? Pregunté. Está absolutamente. Entonces sí, le entregué una taza. Por un momento nos quedamos en silencio, escuchando cómo abrían los cajones en el piso de arriba. Finalmente hice la pregunta que tenía atorada en la garganta. ¿Qué tan grave es esto? Reyes miró su café antes de responder. Lo suficientemente grave como para que se movieran rápido. Eso suele significar dinero, y suele significar pruebas. Asentí lentamente. Eso tenía sentido. Federico se había descuidado últimamente. No en lo financiero, sino en lo personal. La gente arrogante siempre se descuida. Eventualmente, arriba escuché movimiento y luego la voz de Federico explotando al despertar. ¿Qué demonios está pasando? Unos pasos pesados bajaron las escaleras como un trueno. Federico apareció usando pantalones de pijama de franela y con el pánico en el rostro. ¿Qué es esto? Gritó. Un agente de la policía dio un paso al frente con calma. Investigación federal, señor. Federico miró a Reyes. Metiste al ejército en esto. No, respondió Reyes con calma. Tú lo hiciste. Federico me vio parada en la cocina sosteniendo el café y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo ya sabía algo. Diana. No dije nada. Eso lo inquietó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Se pasó ambas manos por el cabello. Esto es ridículo. Un agente sacó 2 cajas de archivos de su oficina. Federico inmediatamente dio un paso al frente. No pueden llevarse eso. Sí, podemos. Eso es material de propiedad exclusiva. Eso es material potencialmente fraudulento. El salón se quedó en silencio. Fraude. Nadie había dicho oficialmente la palabra todavía. Ahora estaba flotando allí en mi cocina, junto a los imanes del refrigerador y la factura de la luz sin pagar. Federico me miró con desesperación. Diana, di algo. ¿Qué quieres que diga? Que esto es una locura. Me apoyé en la barra con cuidado. Mi semana ha estado bastante ocupada, Federico. Tendrás que especificar a qué parte de la locura te refieres. Me miró fijamente. Luego sus ojos se endurecieron un poco. No mucho, solo lo suficiente para que yo reconociera el cambio, el cálculo. Un agente Mayer se acercó a Reyes sosteniendo una carpeta. Tiene que ver esto. La abrieron sobre la mesa de la cocina. Adentro había diapositivas de presentación para las reuniones de inversionistas de Halcón, banderas estadounidenses, fotos de veteranos, imágenes de archivo de soldados abrazando a niños, y luego mi rostro. Dejé de respirar por medio segundo. Una fotografía recortada de mi ceremonia de retiro. Otra del Hospital Central Militar. Luego una copia escaneada de mi mención de la estrella de bronce. Debajo decía, credibilidad de asesoría militar respaldada por la oficial de inteligencia retirada del ejército, Diana Medina. Levanté la mirada lentamente. Federico, él tragó saliva. Es mercadotecnia. ¿Mercadotecnia? ¿Sabías que usaba tu trayectoria? No, dije en voz baja. Sabía que presumías de eso en las fiestas. No sabía que habías adjuntado mi historial militar a un fraude financiero. No es fraude. Un agente levantó la vista de su papeleo.
Señor, le recomiendo encarecidamente que deje de hablar. Federico lo ignoró por completo. Estábamos ayudando a los veteranos reyes. Habló antes de que yo pudiera hacerlo. Estabas desviando dinero de los donantes a cuentas fantasma conectadas con compras de propiedades de lujo. Federico se giró bruscamente hacia él. ¿No entiendes cómo funciona la consultoría? No, respondió Reyes con calma. Entiendo cómo funciona el robo. La cocina volvió a quedar en silencio. Federico se volvió hacia mí rápidamente. Diana, escúchame. Crucé los brazos. No, escucha tú. Su rostro cambió. Por un momento, volví a ver la versión más joven de él. El hombre agotado que dormía en las sillas del hospital. El esposo que me tomaba la mano después de la cirugía, y eso casi lo hizo más difícil. Casi. Me metí demasiado a fondo, admitió en voz baja. Eso suele pasar cuando la gente sigue cavando. Puedo arreglar esto. ¿Con qué? Contigo. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque increíble. ¿Quieres que yo arregle un fraude federal? ¿Conoces gente? Holguín te respeta. Ahí está. ¿Qué la verdad? Federico se acercó con cuidado. Si te paras a mi lado públicamente, esto se calmará. No, no lo hará. Sí, claro que sí. Federico, dije suavemente. Le dijiste a los investigadores federales que yo era mentalmente inestable hace 3 días. Estaba protegiéndonos. Estabas construyendo tu propia ruta de escape. Eso no es justo. ¿Justo? Lo miré fijamente. Usaste mi historial militar como si fuera un código de descuento. Su mandíbula se tensó. Yo cuidé de ti durante años. Ese golpe dolió porque era verdad. Después de las cirugías, después de las pesadillas, después de las malas noches en las que mi rodilla se trababa tanto que lloraba intentando caminar al baño. Federico me había ayudado al menos una vez en el pasado. Me quedé, continuó, cuando las cosas se pusieron difíciles. Miré mi café. Ya estaba frío. No te dan un premio por cumplir los votos que ya habías hecho. Te amaba. Tad Leves admití eso, lo cual lo sorprendió. Probablemente porque era la verdad. Entonces mi teléfono vibró sobre la barra. Número desconocido. Respondí automáticamente. Hola. La voz de una mujer. Señora Medina. Cerré los ojos brevemente. Por supuesto, Marisa. Federico se puso pálido al instante. Necesito hablar con usted, dijo rápidamente. Me lo imagino. Le di todo a los investigadores. Federico respiró hondo. ¿Qué? Le mostré un dedo a él sin apartar la vista del teléfono. Marisa continuó. Correos electrónicos, transferencias, recibos de hotel, los informes falsos de ayuda a veteranos. Federico se lanzó hacia mí. Cuelga el teléfono. Di un paso atrás de inmediato. Siéntate, Federico. Se congeló. No porque le hubiera gritado, sino porque usé mi voz de mando. No la había usado en años. Al parecer todavía funcionaba. Marisa siguió hablando. Hay algo más. ¿Qué? Redactó una declaración culpándola a usted si esto salía a la luz. De repente, la cocina se sintió muy inmóvil. ¿Qué clase de declaración? Su silencio duró un instante de más. Luego dijo que sus problemas cognitivos derivados del servicio militar causaron los fallos de contabilidad. Cada músculo de mi cuerpo se enfrió. Federico desvió la mirada y justo ahí, algo dentro de mí finalmente se rompió. No con ruido, no de manera dramática, sino limpiamente, como una cuerda que se rompe bajo demasiado peso. Envíame todo, dije con calma. Ya lo hice. Terminé la llamada. Federico lo intentó una última vez. Diana, por favor. No entiendes. Por favor. Lo miré directamente. Lo miré de verdad. Y por primera vez en años dejé de ver a mi esposo. Todo lo que vi fue a un hombre dispuesto a enterrarme viva para salvarse a sí mismo. 2 semanas después, Federico organizó la recaudación de fondos. De todos modos, eso todavía me asombra cuando lo pienso. Los investigadores federales hurgando en sus finanzas, los donantes poniéndose nerviosos, los rumores extendiéndose por los círculos de contratistas como fuego en pasto seco, y de alguna manera este hombre todavía pensaba que una gala frente al mar en boca del río lo iba a salvar. La arrogancia realmente es un tipo de daño cerebral. El evento fue en un salón de banquetes con vista al mar, no lejos de la escuela naval. Manteles blancos, cortinas azul marino, pequeñas banderas pegadas en los centros de mesa florales como palillos patrióticos. Casi no voy. Alrededor de las 4 de la tarde,
Mi rodilla se inflamó tanto que tuve que sentarme en la orilla de la cama con una compresa de hielo envuelta alrededor, mientras miraba mi vestido colgado en la puerta del closet. La idea de otro salón de baile me cansaba hasta los huesos. Federico estaba en el umbral acomodándose las mancuernillas. ¿Estás lista? Por favor, suspiró. Diana, no empieces hoy con tus cosas. Se frotó la frente. Necesitamos salir adelante esta noche. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Me reí suavemente. Eso es interesante. El mes pasado me estabas presentando como si fuera un cojín decorativo. Su mandíbula se tensó. Sé que he cometido errores. ¿Errores? Lo miré. Falsificaste mi credibilidad para convertirla en tu modelo de negocio. Yo no falsifiqué nada. Adjuntaste mi historial militar a un fraude. Bajó la voz. ¿Podemos, por favor, no hacer esto antes de irnos? Lo miré fijamente por un largo momento. La parte aterradora. Una pequeña parte de mí todavía quería protegerlo, no porque se lo mereciera, sino porque después de 14 años juntos, tus instintos no desaparecen de la noche a la mañana. Incluso cuando alguien te traiciona, una parte de tu cuerpo todavía recuerda buscarlo automáticamente. Esa es la parte fea de la que nadie habla cuando los matrimonios largos se desmoronan. No dejas de amar a alguien de golpe. Dejas de hacerlo por capas. Tomé mi bastón y me levanté lentamente. El dolor me atravesó la rodilla con la fuerza suficiente para hacerme aspirar aire entre los dientes. Federico dio un paso al frente por instinto. ¿Estás bien? La preocupación sonó real. Eso casi me hizo enojar. Sobreviviré. El viaje a Boca del Río fue silencioso, excepto por la voz del GPS y los golpecitos nerviosos de Federico en el volante. Cuando llegamos, el estacionamiento ya estaba lleno. Veteranos, políticos, contratistas de defensa, medios locales, personas que olían la debilidad a 1 kilómetro de distancia, pero lo llamaban profesionalismo. Por dentro, un trío de jazz tocaba cerca del bar mientras los meseros circulaban con bocadillos y bebidas. De inmediato vi al General Holguín cerca de la mesa del frente. Me dirigió una mirada, no una sonrisa, no de sorpresa, solo de comprensión, como si ya supiera que esta noche iba a doler. Federico se pasó la primera media hora fingiendo que todo estaba normal, riendo demasiado fuerte, estrechando demasiadas manos, hablando más rápido de lo habitual. Un hombre que se ahoga intentando convencer a la gente de que disfruta del agua. Yo me mantuve mayormente en silencio. Unas pocas personas se me acercaron con cuidado. Algunos veteranos reconocieron el pin de la estrella de bronce oculto dentro de mi saco cuando éste se movió un poco. Un viejo comandante de la Marina asintió hacia él. Hace tiempo que no veía uno de esos. Desearía haberlo obtenido por razones menos interesantes, respondí. Soltó una risa suave. Me parece justo. Al otro lado del salón, sorprendí a Marisa observando a Federico cerca del escenario. Nada de vestido plateado esta noche. Un traje negro sencillo, el cabello recogido, y así tocarle el brazo. Es curioso lo rápido que muere el romance una vez que llegan los citatorios judiciales. A las 7:30, Federico subió al escenario. Las luces del salón se atenuaron un poco. La conversación se calmó, y así de fácil volvió a convertirse en el Federico artista. Buenas noches a todos. Aplausos corteses. Esta noche se trata del sacrificio. Casi cierro los ojos. Esa palabra. A los hombres como Federico les encantaba usar palabras que ellos nunca cargaron. Continuó. Soluciones Estratégicas Halcón se fundó para apoyar a los veteranos y a las familias militares. Se me revolvió el estómago, no porque estuviera mintiendo, sino porque una parte de él probablemente se lo creía. Eso es lo que hace que la gente sea peligrosa. La capacidad de convertir el egoísmo en heroísmo dentro de sus propias cabezas. Federico sonrió hacia la multitud. Y nadie entiende el servicio mejor que mi esposa, Diana. Unas pocas personas se giraron hacia mí. Me quedé inmóvil. Ha enfrentado tremendas dificultades desde que dejó el ejército. Ahí estaba, la trampa, la suave narrativa que había estado construyendo. Mujer rota, veterana confundida, inestabilidad emocional, una póliza de seguro con lápiz labial. Y a pesar de todo, continuó Federico, me dediqué a construir algo digno de personas como ella. Comenzaron los aplausos. Fue entonces cuando me puse de pie, no de manera dramática.
Honestamente, levantarme de la silla me dolió demasiado como para ser dramática, pero los aplausos se aparecen lentamente de todos modos mientras la gente me veía avanzar hacia el escenario con mi bastón. La sonrisa de Federico flaqueó, solo por un instante. ¿Qué estás haciendo?, susurró cuando llegué a su lado, parada junto a mi esposo. Diana, ahora no. Ahí es cuando suele aparecer la verdad. Estiré la mano hacia el micrófono. ¿Me permites? Su mandíbula se apretó. El salón se había quedado en completo silencio ahora. Todos presentían algo. Federico vaciló demasiado tiempo, así que tomé el micrófono yo misma. Mi mano temblaba ligeramente por la adrenalina o el dolor, probablemente por ambos. Miré hacia el salón. Veteranos mayores, esposas de militares, donantes, reporteros, personas que se habían pasado la vida reconociendo la tensión antes de las explosiones. Mi nombre es Diana Medina, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Algunos de ustedes me conocieron con otro nombre alguna vez. El general Holguín habló en voz baja desde la mesa del frente, Valkyria. Varias cabezas se giraron hacia él de inmediato. Asentí una vez. Sí, señor. Federico se veía como si alguien le hubiera drenado la sangre del cuerpo. No disfruto de las escenas públicas, continué. A decir verdad, las evito siempre que es posible. Pero el silencio se vuelve caro después de un tiempo. Nadie se movió. Nadie siquiera tosió. Durante años dije me hice más pequeña para que mi esposo pudiera sentirse más grande. Pensé que eso era lealtad. Resulta que era permiso. Federico se acercó. Diana, por favor. Sus ojos destellaron. Estás muy emocional en este momento. Estuve a punto de sonreír. Ahí estaba otra vez. La estrategia. Está inestable. Está confundida. Está emotional. Cada mujer mayor de 50 años en esa sala reconoció exactamente lo que él estaba haciendo. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado, solo uno. A las 4 de la tarde de hoy dije con calma, a Soluciones Estratégicas Halcón le congelaron múltiples cuentas a la espera de una investigación federal por fraude. El ambiente en el salón cambió al instante, no con ruido. Simplemente se podía sentir como el cambio de presión antes de una tormenta. Federico me agarró del brazo de repente. Detente. Miré hacia abajo, a su mano. Luego volví a mirarlo a él, por favor. Bajó la voz con brusquedad. Nos estás humillando. Solté mi brazo. No, Federico, se los estoy presentando. En algún lugar, cerca de la parte trasera, una silla rechinó suavemente. El general Holguín se puso de pie, no enojado, no de manera teatral. Simplemente se abotonó el saco, me miró y luego asintió una vez. Señora, señor, y se retiró. Eso fue todo. Sin discursos, sin acusaciones, sin gritos, solo la partida. Pero entonces ocurrió algo increíble. Un coronel retirado en la mesa 6 se levantó y lo siguió. Luego 2 donantes cerca de las ventanas. Luego una madre de familia de la Estrella de Oro. Luego 3 oficiales de la Marina. Uno a uno, la gente comenzó a irse en completo silencio. Los únicos sonidos en el salón de banquetes eran los pasos, las sillas al moverse, los cubiertos chocando ligeramente contra los platos abandonados. Federico miraba con incredulidad. Esperen, dijo débilmente. Por favor, aguarden. Nadie se detuvo, ni una sola persona. Una reportera local recogió su bolso y caminó hacia la salida mientras ya marcaba en su teléfono. Marisa también se levantó. Federico la vio. ¿Tú? Ella se veía agotada. Le dijiste a la gente que estaba inestable. El rostro de Federico se desfiguró. Está inestable. El salón se congeló. Lo miré en silencio. Y finalmente dijo la parte fea en voz alta. Me hacía sentir pequeño, estalló. En cada maldita habitación a la que entrábamos, la gente la respetaba más a ella. ¿Sabes lo que se siente eso? Respondí con honestidad. No, porque yo nunca necesité robar el respeto. Eso lo golpeó con más fuerza de la que habrían tenido los gritos. Para entonces casi todos se habían ido. Filas de sillas vacías se extendían por el salón de banquetes. Federico se quedó solo bajo las luces del escenario, respirando con dificultad, y por primera vez desde que lo conocí, ya nadie aplaudía. Federico me llamó 3 semanas después de la recaudación de fondos desde un número que no reconocí. Estuve a punto de no responder. Para entonces, mi vida se había vuelto extrañamente silenciosa. No pacífica exactamente, solo más silenciosa. El tipo de silencio que se instala
después de que un tornado arrasa un pueblo, y todos finalmente dejan de gritar el tiempo suficiente para mirar a su alrededor. Estaba viviendo en una pequeña casa de renta cerca de la playa por entonces. Fachada azul, un porche diminuto, un baño con tuberías que gemían como ganado moribundo cada vez que abría el agua caliente. Perfecto, sin salones de baile, sin pisos de mármol, sin fingir. Estaba junto al fregadero de la cocina, enjuagando fresas, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí antes de poder arrepentirme. Hola. Por un segundo, todo lo que escuché fue respiración. Luego, Federico, te escuchas cansada. Me apoyé en la barra. Eso es porque estoy despierta. Soltó una risa corta. Sonaba áspera. Más viejo de alguna manera. ¿Cómo estás?, preguntó. Eso depende. ¿Me lo preguntas emocional o financieramente, Federico? No, en serio. Una respuesta cuesta más. Suspiró profundamente. Me lo merezco. Miré por la ventana hacia el mar. Agua gris, cielo gris, un par de gaviotas peleando por algo muerto. Muy cinematográfico. ¿Qué quieres, Federico? Otra pausa, luego en voz baja. Te extraño, eso dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera que volviera, sino porque una parte de mí todavía recordaba cuando escuchar esa frase solía arreglar las cosas. Ahora solo me cansaba. Creo, dije con cuidado, que extrañas ser perdonado. Eso no es justo. No, respondió suavemente. Lo que tú hiciste no fue justo. Su voz se agudizó un poco. Cometí errores. Construiste todo un negocio usando mi historial militar. Estaba tratando de sobrevivir. De hecho, me reí. Tenías ingresos de 6 cifras y un refrigerador para vinos, Federico. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahí estaba esa frase otra vez, siempre sustituyendo a la fea verdad. Cerré los ojos brevemente. ¿Qué tan grave es? Silencio. Luego, la empresa desapareció. No dije nada. La casa también. Seguí sin decir nada. Y están hablando de cargos penales. Mi mano se apretó un poco contra el borde de la barra. Desearía poder decirte que me sentí victoriosa en ese momento. No fue así. Principalmente me sentí triste. No por su dinero, sino por el hombre que solía conocer o que creía conocer. Me destruiste, susurró. Eso finalmente hizo que algo se endureciera dentro de mí. No, dije con calma. Tú construiste tu propio colapso. Yo solo dejé de pararme debajo para sostenerlo. ¿Crees que eres inocente? Creo que te lo advertí. Me avergonzaste delante de todos. Volví a reír suavemente. Federico, te pasaste años avergonzándote tú solo. Yo solo encendí las luces. Se quedó callado. Luego vino el último movimiento desesperado, el que creo que había estado guardando. Me quedé cuando estabas rota. Ese golpe dio exactamente donde él quería. Habitaciones de hospital, compresas de hielo, frascos de pastillas, el olor a antiséptico y café, barato, en el Hospital Central Militar. Él durmiendo a mi lado en esa terrible silla. Sabía que esos recuerdos todavía importaban. Y de hecho importaban. Pero finalmente entendí algo importante. El amor no es un contrato de inmunidad de por vida. Si te quedaste, admití. Su respiración cambió ligeramente, esperanza. Luego continué, y estuve agradecida por ello. De verdad, Federico. Pero ayudarme a sanar no te dio la propiedad de mi dignidad después. Silencio, un largo silencio, luego, en voz baja. No sé en qué momento todo se echó a perder. Miré a mi alrededor en mi pequeña cocina, la mesa de segunda mano, las tazas que no combinaban, el pequeño faro de cerámica que compré en una tienda de carretera porque me hacía sonreír sin motivo. Yo sí lo sé, dije. En el momento en que empezaste a amar más lo que la gente veía parado a tu lado que a la persona que realmente estaba allí. No respondió. Tal vez porque sabía que yo tenía razón. Tal vez porque en el fondo siempre lo había sido. Finalmente dijo, de verdad te amé. Tragué saliva con dificultad. A veces dije, honestamente creo que sí lo hiciste. Luego colgué y esa fue la última vez que hablé con mi esposo. Un mes después, los cargos federales se hicieron oficiales. Fraude electrónico, desvío de fondos benéficos, declaraciones financieras falsas. Marisa cooperó plenamente. La mitad de los amigos contratistas que solían palmear la espalda a Federico desaparecieron de la noche a la mañana. Es curioso lo rápido que desaparece la lealtad una vez que los citatorios judiciales entran en escena. En cuanto a mí, empecé a dormir mejor.
No todas las noches. Algunas noches seguían siendo difíciles. Mis rodillas seguían inflamándose cuando las tormentas entran por la bahía. Todavía me despertaba alrededor de las 3 de la mañana, a veces con el corazón acelerado por sueños que ya no podía recordar por completo. Y había mañanas en que la tristeza se sentaba a mi lado en el desayuno, como una factura sin pagar. Pero algo más cambió también. Dejé de sentirme invisible. Esa parte importó más de lo que esperaba. Unos meses después de la recaudación de fondos, Lorena Pineda me convenció para que la ayudara con un pequeño grupo de apoyo para mujeres veteranas allá en Alvarado. Nada del otro mundo, solo ayuda práctica, papeleo de pensiones, transporte compartido, vales de despensa, acompañar a las mujeres después de sus cirugías cuando no querían estar solas. Cosas reales, cosas útiles. Una tarde de jueves, organizamos una pequeña recaudación de fondos comunitaria en un salón de la Asociación de Veteranos, con café quemado y sillas plegables más viejas que la mayoría de los matrimonios. Estaba acomodando galletas compradas en la tienda cuando Lorena entró cargando 2 bolsas gigantes de Costco. Compra suficientes bocadillos para toda la costa este, le dije. Te sorprendería lo emocionales que se ponen las mujeres con los panquecitos de chocolate, respondió. Me parece justo. Señaló mi computadora portátil. Esa página web todavía se ve terrible. Es funcional. Parece diseñada por un mapache durante un apagón. Un mapache patriótico, repliqué. Antes de que Lorena pudiera responder, la puerta principal se abrió. El general Holguín entró vistiendo un traje gris sencillo, sin cámaras, sin séquito, solo un hombre mayor cargando una carpeta bajo el brazo. El salón se silenció un poco. Me vio de inmediato. Valquiria, sacudí la cabeza. Sigue diciendo eso, como si yo no estuviera aquí parada, con las rodillas inflamadas y galletas de supermercado. Sonrió. Las leyendas también pueden comprar galletas en Costco. Eso es reconfortante. Caminó lentamente hacia mí y me entregó un sobre. Adentro había una nota escrita a mano, sencilla, sin lenguaje militar, sin discursos dramáticos, solo una frase. Valquiria no se retira, cambia de campo de batalla. Me quedé mirándola más tiempo del que esperaba. Luego me reí suavemente. Eso suena costoso si se borda en un cojín. Holguín sonrió. De hecho, Lorena lo dijo primero. Desde el otro lado del salón, Lorena gritó. ¡Claro que sí! Todos se rieron. Y de pie allí, en ese viejo salón de veteranos con mal café y mujeres discutiendo por las bandejas de panquecitos, me di cuenta de algo. Durante años pensé que la fuerza significaba sobrevivir al dolor en silencio. Resulta que la verdadera fuerza era dejarse ver después. No como una heroína, no como una víctima, sino simplemente como una persona que logró salir adelante. Todavía no he sanado por completo, tal vez nunca lo haga. Algunas lesiones se convierten en compañeras de cuarto, pero ahora he recuperado mi nombre, mi voz, mi paz, y nadie volverá a tomarlos prestados. A veces las personas que hablan más alto sobre el honor son las que menos lo entienden. Si esta historia se quedó contigo, gracias por escuchar. Y si te estás reconstruyendo después de una traición, no confundas la supervivencia con la debilidad.